Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo les va? Buenas. Buenas. ¿Cómo va David? Bien, ¿Bien? acá estamos. Sí, sí, estaba Por acá esperando está. un visito yo. Lo que pasa es que termino justo con el curso de Sí, programación. sí, se le juntan la otra clase. Se me junta y se me hace un lío bárbaro. Pero bueno, acá estamos. Estamos todo yo. Bueno chicos, esperen que... A ver, quiero ver. Eso era lo que iba a hacer, silenciarlos. Buenos días. Hola chicos. Bueno, voy a empezar a compartir. Esperen. Ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar. Esto vamos a... no, mejor sigo el otro camino. Acá. Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que empezamos la clase pasada, ¿sí? Tengo acá este de alumnos y ahí estamos. No vamos a ir haciendo todos los ítems porque por ahí si no nos va a quedar contenido fuera de la clase, pero vamos a ir haciendo algunas cositas, ¿sí? Profe, Sí, tengo una duda del TP. del TPDC, Sí. sí. ¿Cómo es la forma que lo vamos a tener que entregar? Van a tener que entregar el proyecto en C++. A la carpeta que nos da Codeblock. Sí, sí, Ah, comprimen la carpeta y la suben. Acuérdense, fíjense que está dentro del enunciado que tiene que compilar, ¿sí? En principio no tiene que dar error. ¿Estamos? nosotros tenemos que traducirlo nomás. Ustedes tienen que traducir eso. ¿Mm? Sí, se supone que la parte, digamos, de algoritmos ya la evaluamos, que sería la parte en la que ustedes llegan hasta el chapín. Ahora lo que estamos evaluando es que puedan traducir esas estructuras a C++. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ir donde estábamos en... Esperen que abro acá. Vamos a cerrar todo esto. Fíjense que seguimos donde estábamos. En estos dos archivitos que tengo yo abiertos, que ahora les muestro dónde están. Por si hay alguno que no estuvo en la clase pasada. Bueno, yo acá todo lo que corresponde a este año lo vamos poniendo acá en Excel 2020, ¿sí? Fíjense acá de paso que tienen el vínculo para todas las clases de YouTube, no solo de ustedes, sino de otros cursos, por si hay algún tema que tengan que revisar. Bueno, acá tenemos los otros Zooms y acá tenemos la asistencia. Acuérdense de cargar la asistencia, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá dentro de Excel 2020 es donde estamos trabajando. Ya la semana que viene les voy a subir otro archivito y les tenemos que subir algún apunte. Igual va a ser un apunte elegido por nosotros, pero ustedes en internet van a encontrar un montón de apuntes de Excel, ¿sí? Bien. Bueno, simplemente vamos a empezar con la hojita número 2, ¿sí? Acá yo les voy marcando, si ustedes quieren irse testeando, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Fíjense que yo acá les pedí que toquen el formato, bueno, acá era lo que estuvimos viendo en la clase pasada respecto de las series, de las fórmulas máximo, para calcular mínimo, para calcular promedio, ¿sí? Entonces, bueno, acá está un poco trabajado toda la parte del formato, de cambiarle el nombre a una hoja, de darle un sombreado, ¿sí? Al nombre de la hoja, todo ese tipo de cosas que seguramente se las vamos a pedir después en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a esta hojita simplemente, donde vamos a trabajar, no vamos a utilizar todo lo que se pide acá, solamente vamos a trabajar
con la columna de aprobados, ¿sí? Donde en la parte del punto 4, ¿sí? Nos dice que usando formato condicional, para la columna aprobados, poner el relleno de la celda en rojo si el total es menor o igual a 20, en amarillo si está entre 20 y 30, y en verde si supera los 30, ¿sí? Entonces, decimos, si es menor o igual a 20, pues lo ponemos en rojo. ¿Cómo hacemos con el formato condicional? Digamos, el formato de la celda va a depender de una condición. Si cambia el valor de esta celda, puede llegar a cambiar el formato, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar. Si alguno no encuentra algo, me dice. Yo si no, supongo que seguimos para adelante. Vamos a seleccionar las celdas a las que les queremos dar este formato. Vamos a ir a la parte de la solapa de inicio. Fíjense que acá, de acuerdo a donde estemos parados, nos va a mostrar distintas opciones, ¿sí? Y dijimos que acá arriba podía haber más o menos las mismas opciones, porque había algunas que pueden tener o con algún programa que tengamos instalado, o con alguna opción de Excel que nosotros tengamos activada o desactivada, como puede ser, por ejemplo, acá en programador, ¿sí? O sea, esto creo que se podía ver en la parte de opciones, ¿sí? Donde uno puede mostrar más o menos cosas. Yo les muestro, eso después ustedes lo pueden verificar. Bueno, entonces vamos a ir a la parte de inicio, a la parte de formato condicional. Entonces, para hacer esto, vamos a ir a la parte de administrar reglas. Podríamos ir directamente a nueva regla también. Pero acá vemos si hay alguna regla que esté activa, ¿sí? Entonces vamos a ir a la opción que dice nueva regla. Fíjense que acá les muestra, dice mostrar reglas de formato para la selección actual, que es la que tenemos hecha nosotros. Vamos a nueva regla, ¿sí? Y vamos a utilizar la segunda opción, que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, nosotros decíamos que si el valor de la celda era menor o igual a 20, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, valor de la celda, menor o igual que, ¿sí? Y acá, o lo podemos seleccionar o lo podemos escribir nosotros, ¿sí? Si nosotros seleccionamos, la ventaja que tendríamos es que cuando cambie el valor de la celda que nosotros establezcamos, automáticamente va a cambiar el formato. Y si no, nosotros tendríamos que venir acá y cambiar el número manualmente, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte donde dice formato, y vamos a ir a la parte donde dice relleno, ¿sí? Y ahí vamos a seleccionar el fondo, ¿sí? El relleno de la celda es el color que tiene el fondo. Podríamos cambiar si quisiéramos el borde, la fuente, ¿sí? El tipo de dato. Bien, nosotros vamos a cambiar solamente el fondo y le damos a aceptar. Y fíjense que ahí cuando le damos a aceptar, y acá ponemos a aplicar, ya cambiaron dos de las celdas. ¿Sí? ¿Les va saliendo? Sí, profe. Bien, si hay algo que nosotros queremos cambiar, esa regla que acabamos de hacer, podemos ir al botón editar regla, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una nueva regla. Volvemos a seleccionar la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿sí? Entonces decimos que si el valor de la celda está entre 20 y 30, que las coloque en amarillo, y si era mayor o igual a 30, esto lo hago más rápido, pues más o menos lo que estuvimos viendo, que lo coloque en verde. Fíjense si les sale hasta ahí, me van contando. Y ahí aceptamos. Entonces fíjense que si yo acá cambio a 50, cambia automáticamente el formato de la celda.
hay formatos que nosotros podemos aplicar las reglas nosotros, y si no hay otras opciones que podemos utilizar, por ejemplo, acá nosotros vamos diciendo que sea, por ejemplo, acá en barras de datos, podemos establecer, fíjense, que yo puedo poner, vamos a suponer, selecciona esta opción. Entonces, de acuerdo al contenido de la celda, fíjense que acá toma la barra llena como el número más grande que tengo, ¿sí? Y después, de acuerdo a los demás valores, les va agregando o quitando el valor a la barra, ¿sí? Como para que uno tenga simple, digamos, a la vista los valores, ¿sí? Es también parte del formato. Hay varias opciones lindas del formato condicional. Fíjense que acá lo puedo hacer directamente, reglas para resaltar celdas es mayor que, ¿sí? O texto que contiene, qué sé yo, lo podríamos hacer acá con los campos de texto, ¿sí? Pero por ahí la opción que más se utiliza es esta que vimos. ¿A alguien no le salió? Fíjense, En el chat nadie pregunta nada. nadie pregunta nada. Está Bueno, limpito. muy bien. Bueno, podemos hacer lo mismo, si quieren, para presentes y para inscriptos. Entonces vamos a hacerlo. Incluso yo creo que acá, si uno copia el formato con el pincelito, debería andar. Sí. Acuérdense que esa opción es útil. Por ahí uno le da un formato a una celda y con el pincelito copia el formato para las demás celdas. ¿Sí? ¿Cómo, profe, puede repetir? ¿Cómo Lo hago del para copiar un pincel. formato en una celda? Bueno, suponete que vos estás acá y vamos a suponer que yo todo esto le di este formato así, le cambio los bordes, le agrando la letra. Bueno, acá yo con doble clic también agrando el tamaño de las columnas, ¿sí? Bueno, vamos a suponer acá, yo me paro esta celda que me gustó el formato que le di y quiero aplicárselo a todo lo que está acá. Entonces, me paro en la celda que me interesa, voy al pincelito, y ojo que donde hago clic, fíjense que yo ahí me estoy arrastrando y tengo un pincelito a cuestas, ¿sí? Yo ahí arrastro, o sea, selecciono todo lo que quiero que tenga ese formato. ¿Sí? Lo mismo hice con el formato condicional de acá. Me repite el formato condicional. Toqué el pincelito y arrastro en todo y me arrastró el formato condicional. ¿Sí? Fíjense que yo acá si pusiera 10, cambia el formato. Ah, eso está útil eso. Eso es reútil. Sí. Toda la parte del formato sí. Bueno, eso que les decía yo, bueno, respecto de cómo agrandar y cómo achicar, sí, que uno se puede parar y el hacer doble clic también en la intersección de las columnas hace que, bueno, que se le dé un tamaño donde entre todo el texto. Por ejemplo, fíjense que se adapta al texto más largo, que en este caso es este que dice acá, estos cursos finalizaron el 12 del 12 del 2000. ¿Mm? Bueno, si más o menos nadie tiene dudas respecto del formato condicional, vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? Igual yo les, como a modo de sugerencia, les pido que ustedes vayan viendo lo del formato. ¿Estamos? Acuérdense eso que les decía yo, también con doble clic le damos el nombre a la hoja. Con el botón derecho podíamos hacerle el color a la pestaña, ¿sí? Que cuando cambiamos de pestaña se nota más ese color. Bueno, vamos a pasar a este ejercicio. Vamos a leer acá un poquito. Avísenme si voy rápido. Bueno. Diseñar una planilla similar a la siguiente, colocando en la celda C12 la fecha actual, ¿sí? Entonces dice, calcular la edad de las personas, sabiendo que se obtiene mediante la siguiente fórmula, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Dar a la celda edad un formato numérico sin decimales, bueno, cambiar la vista de las fechas para que aparezcan con el siguiente formato, cambiar el nombre de la hoja. Bueno, en realidad el key de la cuestión acá es
Bueno, decía, en C12 que nos muestre la fecha actual, ¿sí? Entonces vamos a poner acá en fecha actual. Y acá, para saber cuál es la fecha de hoy, digamos, y que eso se vaya actualizando cada día, para eso existe una función o fórmula, que es la fórmula hoy. ¿Sí? Bien, entonces ahí nos devuelve 8 del 9 del 2020. ¿Estamos? Es igual hoy y no lleva parámetros entre los paréntesis. ¿Sí? ¿Y eso se actualiza todos los días? Se actualiza, exactamente. Si la abrís mañana, va a decir la fecha de mañana. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que nosotros queremos saber es calcular la edad de la persona. ¿Sí? Entonces nosotros fíjense que podemos restar dos fechas. Entonces yo puedo restar a la fecha actual la fecha de nacimiento de la persona. Y eso nos devuelve la cantidad de días que pasaron entre esas dos fechas. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular medianamente cuántos años tiene esa persona, ¿qué tendría que hacer? Si tengo los días, divido por 365, ¿sí? Y me da los años que tiene la persona. Tiene 46,26027 años. ¿Sí? Vamos a hacer hasta ahí. Fíjense si les sale hacer esto para todas estas celdas. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Profe, ¿yo podría arrastrar y, digamos, copiar la fórmula para todas? Sí. Pero ojo, yo les decía que Excel no hace magia, no razona por ustedes. Lo que hace simplemente cuando arrastro para abajo, al 12 lo convierte en 13, al 2 lo convierte en 3, al 5 lo convierte en 6. ¿Sí? Entonces, fíjense, una forma, yo puedo arrastrar, u otra forma es, si yo doy doble clic a la celda, también arrastra. Siempre que me pare donde me tengo que parar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me aparece la crucecita negra. Si no ven bien, me avisan y lo agrando un poquito. Hago doble clic y arrastra. Pero ojo, porque yo estas las quiero ir arrastrando porque va a ir variando la fecha de nacimiento. Pero sin embargo, la fecha actual va a permanecer en la misma celda, va a permanecer en C12. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué utilizábamos? El signo de peso. El signo El peso. signo de peso. Exactamente. Entonces, ¿a dónde tendría que colocar el signo pesos? ¿Antes de qué? Del 12. Del 12. Ahí está. Entonces, una vez que yo coloco el signo pesos, puedo arrastrar y ahí estamos. Eso es lo que se llama referencia absoluta, o esta sería una referencia mixta, porque en realidad la columna, si arrastro para el costado, se va a mover, pero si arrastro para abajo la fila, no se va a mover. Yo a veces puedo inmovilizar fila y columna, con lo cual sería una referencia absoluta, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar. Dejo acá, no sé si lo están viendo muy chiquitito, ¿cómo puedo hacer para agrandarlo? No sé. No, se ve bien, ¿eh? Ah, se ve bien. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hice? Le resté a la fecha de nacimiento, a la fecha actual, ¿sí? Le resté a la fecha de nacimiento, a la fecha actual, la fecha de nacimiento, me trabé, y ahí lo dividí por 365 porque a restar dos fechas me da el número de días que pasaron entre las dos fechas. ¿Sí? Ahora bien, uno en general no dice que tiene 46,26 años, ¿sí? Sino que da un número entero. Pero ojo, porque si yo, fíjense que acá con los decimales, me voy a disminuir decimales, en algunos casos, fíjense que el 33 va a pasar a ser 34. Esperen, lo tengo que hacer para todas, ¿verdad? Vamos a hacerlo para todas a la misma vez. Entonces, fíjense acá, yo selecciono todas y voy disminuyendo,
y el 33 se convirtió en 34, pero en realidad no está bien, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar otra fórmula. ¿Hasta ahí me siguieron? Habíamos quedado ahí, ¿sí? Entonces, hay una fórmula, que en realidad esta quiero que la veamos para que veamos cómo es una fórmula dentro de otra fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que quiero es cortarle los decimales. Si yo achico los decimales con una cuestión de formato, lo que va a hacer es redondear, ¿sí? Con lo cual, si el decimal es de 5 para arriba, lo va a redondear al número posterior, y si es de 5 para abajo, lo va a redondear al número anterior, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, si es en el caso de que redondea para arriba, va a dar mal, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar otra fórmula, ¿sí? La fórmula se llama truncar, ¿sí? Entonces, fíjense que yo dejo el otro contenido tal cual estaba, y afuera le puse la palabra truncar y envolví todo dentro de 2 paréntesis, ¿sí? Si yo no le pongo parámetros, le va a cortar todos los decimales. Si yo le pongo un parámetro, va a cortar hasta donde yo le diga. Fíjense que yo hago así y directamente me lo deja en 46. Si yo quisiera que me deje, por ejemplo, un decimal, yo podría acá decir punto y coma 1. Entonces me va a dejar un decimal. ¿Estamos? Como la edad dijimos que no necesita que uno muestre ningún decimal, entonces hacemos así. A truncar le asigno, digamos, que lo haga para la fecha actual menos la fecha de nacimiento dividido 365, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que me aparece directamente, y ahí arrastro de nuevo, y me da la edad. Fíjense que el 33 no cambió a 34 como nos Profe. había pasado hoy. Sí. A mí me queda 46,000. Ah, bueno, entonces ahí sí podés, fíjate, cuando vas acá a formato de la celda, que te muestre un número y le podés sacar las posiciones decimales. Que no te las muestre. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿al resto nos fue saliendo? Bueno, si no hay dudas, vamos siguiendo. Bueno. No, todavía no. Estamos respondiendo por chat algunas cosas nada más. Ah, perfecto. Cualquier cosa, David, vos decime y vuelvo o lo hago más despacio, porque esto al no poder ver lo que ellos van haciendo, sigo para adelante. Sí, sí, vos dale, yo te digo cualquier cosa. Bárbaro. Bueno, entonces ahí vamos, y en este ejercicio ya terminamos. Fíjense que uno puede cambiar incluso acá el formato de la celda a la fecha. Yo puedo decir que me muestre la fecha larga, ¿sí? Pero sin embargo las operaciones que hice con esa fecha siguen funcionando lo más bien, digamos. El formato de la celda no varía, pero no varía el contenido, ¿sí? O sea, acá dice ahora martes 8 de septiembre del 2020, pero puedo trabajar con eso sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos para acá. Bueno, vamos a pasar a la parte de gráficos, ¿sí? Por ahí varía un poco lo que nosotros vamos encontrando según las versiones de Office que tengan ustedes. Acuérdense que yo tengo la que nos da la facultad, que es Office 365, ¿sí? Que tenemos licencia. Bueno, en una hoja nueva, ingresar la siguiente planilla, que eso es lo que yo les ahorré, digamos, para que no tengan que copiar y que podamos aprovechar más la clase. Colocarle a la hoja 4 el nombre exportaciones. Debajo de la planilla, realizar un gráfico de columnas, o columnas 3D, cualquiera, que represente las exportaciones de maíz en los 6 años, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las exportaciones, tenemos el año que va 89, 90, 91, 92, 93, 94,
Para maíz, arroz, papas y trigo. ¿Sí? Me pide solamente que muestre para el maíz cómo fue desempeñándose, digamos, la cosecha a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos que tiene un título, que tenemos acá, acá dice toneladas, los años, ahora vamos a ver qué es cada parte del gráfico, cambiar los colores de las columnas, agregar los datos del trigo al gráfico, colocar el fondo del gráfico con color gris, colocar los años en otro color, en una nueva hoja, realizar un gráfico de columnas. Bien, vamos a ir de a poco. Bueno, entonces vamos a cambiar a la hoja que correspondía, que es la hoja 4. Vamos a agrandar un poquito. Y fíjense entonces, vamos a seleccionar los datos que yo quiero analizar, que van a ser estos, ¿sí? Los años y el maíz. Entonces, después vamos a ver cómo lo vamos modificando. Vamos a ir a insertar, y fíjense que acá tenemos, en mi versión, gráficos recomendados. No siempre lo van a ver así, pero sí lo van a ver en general en el menú insertar, ¿sí? Bueno, acá me aparecen los gráficos recomendados, y si no me voy acá, a todos los gráficos, que seguro ustedes así lo van a poder ver. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vamos a ir, vamos a dejar así a propósito. Voy a poner aceptar. ¿Sí? Pero ojo, porque fíjense que en realidad ahí me graficó los años, ¿sí? También como si fuera una serie, digamos, pero en realidad yo ahí quiero que me muestre, digamos, en el eje horizontal quiero que me muestre los años, y que solamente me grafique el maíz, ¿sí? Las toneladas de maíz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir acá, vamos a apretar el botón derecho, vamos a ir a la parte que dice seleccionar gráficos, ¿sí? Entonces, a la parte que dice años la vamos a quitar, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo la serie. Las series son, en general, las columnas. Yo lo podría invertir, pero en general las series son las columnas que yo quiero representar, ¿sí? Fíjense que acá yo le puedo poner modificar, si me hubiera confundido. Entonces yo puedo poner el nombre de la serie. Ven que cuando a ustedes les aparece este signito, es que ustedes pueden picar ahí, y pican donde quieren el nombre de la serie, ¿sí? Yo quiero que el nombre de la columna, o el nombre de mi serie, sea maíz, ¿sí? Entonces ahí voy, y me pregunta, ¿dónde están los valores que voy a graficar? Yo podría querer graficar algunos datos, o todos, ¿sí? Entonces acá, selecciono los datos que quiero graficar. Bien. Ahí estamos, acepto. Y yo no quiero que me muestre así. Fíjense que me muestra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo quiero que me muestre los años, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, voy a volver acá a seleccionar datos, y voy a ir acá donde dice maíz, y me voy a ir a la parte donde dice etiquetas del eje horizontal, ¿sí? El eje horizontal es el eje que está acostado, entonces me voy a ir acá, editar, rango de rótulos del eje, ¿sí? Entonces voy a ir acá y voy a seleccionar los años. Ahí estamos. Y acepto. ¿Sí? Bueno, y ahora acá a mí me aparecía agregar el elemento del gráfico. Yo tengo opciones para ponerlo, ustedes no sé dónde lo van a ver, si tienen un menú como yo, eso siempre depende de la versión. En la facultad esto es más fácil porque todos tenemos la misma versión que la del laboratorio. Bueno, y acá podemos poner, fíjense, títulos de eje. Yo puedo poner el horizontal, acá que dijimos que íbamos a poner años, ¿sí? Entonces acá ponemos años, después puedo ir otra vez a donde dice agregar elementos al gráfico, y pongo acá en eje vertical primario las toneladas, ¿sí? Entonces, vamos a escribir acá. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. El Vale, chat está vacío. perfecto. Están todos tomando la leche, viendo la tele. Sí. Yo en cualquier momento me voy. Y sí, David. Bueno,
Nos vamos acá, título del gráfico, ¿sí? Encima del gráfico, superpuesto. Acá decía alguna opción, alguna cosa, exportaciones de maíz. Entonces nos vamos a ir acá. Fíjense que después todo esto es editable, ¿sí? O sea, yo acá puedo ir, exportaciones. Ahí estamos. Bueno, puedo poner etiquetas de datos. En general sirve cuando yo tengo más datos, más columnas de más colores, ¿sí? Pero en este caso, por defecto, no viene ninguna. Si no, puedo decir que vaya acá, etiquetas de datos. Puedo decir que vaya en el centro, en el extremo izquierdo, ¿sí? O sea, dentro de la barrita, en la base interior, llamadas de datos, ¿sí? Eso es que me muestre qué valor le corresponde a cada barrita, ¿sí? Bien, me lo confundí acá con leyenda. Leyenda, fíjense que no, eso es lo que servía para cuando uno tiene barritas de más colores. Ahora cuando agreguemos el trigo, lo vamos a ver. Entonces yo puedo decir que aparezca la leyenda a la derecha. Entonces nos muestra acá que el bordó representa el maíz, ¿sí? Bien. Podría en algún caso, si yo quisiera, bueno, poner las etiquetas de datos que aparezcan, qué sé yo, en el extremo interno. Entonces nos aparece qué numerito le corresponde. Hay que ver, digamos, qué es lo que estoy representando y si me sirve, o lo puedo ver gráficamente, ¿no? A veces depende de la cantidad de datos que tengo, porque si voy agregando más, bueno, puede ser molesto. Bueno, todo esto es editable. Fíjense que yo cuando selecciono uno, me marca a todas las etiquetas de datos. Entonces yo puedo achicar el formato o achicar el formato de uno solo, ¿sí? Fíjense, ahí tengo, esperen que vamos a seleccionar todos, y ahí puedo elegir, por ejemplo, esto debe ser la sombra para, o el color, a ver acá, que yo voy tocando. ¿Sí? O sea, le pone como una sombra a la etiqueta, ¿sí? Que la verdad que queda horrible, así que la vamos a deshacer. Acá tengo opciones, por ejemplo, si yo quiero un relleno, si quiero el borde, esto nos va a permitir para todo. Después yo tengo acá, para las opciones del texto, puede ser que, a ver, si yo quisiera ponerlo en rojo, ahí está, las etiquetas me aparecen en rojo, ¿sí? A ver, debo tener la posibilidad de achicar el tamaño de la letra. No, estos efectos del texto, no sé si selecciono acá, si me permite agrandar o achicar. Pienso que sí. ¿Ven? Yo puedo achicar o mostrar, también lo puedo hacer desde acá. ¿Sí? Eso a las etiquetas de datos y a todo lo que yo quiera. A los títulos, digamos, toda la parte de edición, eso se mantiene como con cualquier, con cualquier otra cosa en Excel. Bueno, entonces eso es un poquito para jugar con las cosas que mostramos de los gráficos, ¿sí? Si queremos volver, vamos al diseño del gráfico, y acá volvemos a ver. Bueno, ¿a alguien no le salió? Todo bien por acá. Todo bien. Bueno, ¿qué nos decía? Que agregáramos también el trigo, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a agregar, vamos a poner exportaciones de maíz y trigo. Entonces, vamos a correr el gráfico. Si queríamos destacar alguna barrita en particular, por ejemplo, que yo quiera resaltar el año 92, ¿sí? Puedo hacer doble clic, fíjense que quedó seleccionada esa sola, y puedo poner, qué sé yo, que me lo pinte de otro color. Si quisiera comparar, por ejemplo, el 92 respecto de los demás años, ¿sí? Por algún tema en particular. Eso se puede hacer sin problema. Y fíjense que acá también cambió la leyenda. Bueno, eso como para mostrarles. Cada cosa se puede editar por sí sola. Bueno, entonces habíamos dicho que le íbamos a agregar una columna más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Volvemos acá dentro del gráfico, vamos a seleccionar datos,
Y lo que vamos a agregar es otra columna, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agregar acá el nombre de la serie, sería trigo, y ¿dónde están los valores de la serie? Están acá. Y ahí está, aceptamos, y fíjense, bien, que acá otra vez podemos seleccionar los valores. Yo pensé que eso lo tomaba automáticamente, lo volvemos a hacer. Y ahí está, ¿sí? Y aceptamos. Vamos a sacarle la etiqueta porque complica un poco la vista. También se le puede cambiar, dijimos, el relleno al gráfico. Vamos a ponerle un grisecito de fondo. Bueno, después podíamos agregarle también para que nos muestre, digamos, las líneas de valores. Eso lo pueden ir jugando ustedes para verlo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Vamos a cerrarlo. Bueno, y después ahora cada vez se nos permiten más cosas. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, que me muestre solamente los años 90 y 94, fíjense que yo lo puedo filtrar. ¿Sí? Si no, los podemos ver todos de nuevo. Puedo quitar o mostrar las distintas categorías, las distintas series. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? A ver si hay algún ejercicio para que practiquen, que no me acuerdo. No, por ahora no. Bueno, a ver, me gustaría que hicieran. Esto está. Bueno, fíjense de agregarle las otras dos cosechas, digamos, la de arroz y la de papa, para que nos quede el gráfico completo. Y después vamos a ver esta parte del gráfico circular. Después acá tenemos otro para que practiquen ustedes solos. Si alguien quiere compartir, nos muestra cómo estuvo trabajando, genial. ¿Se animan a completar eso? Sí, sí. Bueno, confiemos en que alguno nos va a mostrar, alguno a ver de los que participa siempre. No sé, ya perdí la fe yo. Qué cosa, che. Nosotros tenemos que estar acá con la cara habilitada y ellos están todos ocultos ahí atrás. Sí, no, yo me volví ateo yo acá. A mi hijo Dice en la ahí, escuela, para que los habiliten, tienen que estar todas las cámaras activadas. sí, Fer también me dijo ayer que hace eso. Acá me preguntan cómo se modifica el color. Se ve que de alguna serie calculo, Vale, porque no perfecto. lo encuentra. Bueno, eso fíjate que hacemos ahí y fíjate que le hacemos, vamos acá, seleccionamos la serie, suponete la serie azul, ¿sí? Y ahí está, vamos al tachito de pintura. Y acá elegimos, ¿sí? Le podemos cambiar a la otra, ¿sí? Después, si volvés a tocar, te deja seleccionar esa sola, ¿sí? Fíjense que hasta podemos cambiar el borde, se puede rellenar con una imagen o textura, relleno en trama, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que quisiéramos hacer. Acá sobre gusto no hay nada escrito, así que cada uno puede. Vamos a poner el borde sin línea, con línea sólida, el color de la línea. Cada vez la vamos haciendo más feo al pobre gráfico. ¿Estamos? Bueno, entonces la consigna acá era que agregáramos, yo lo voy a ir haciendo, vamos a agregar, seleccionar datos, siempre hacíamos acá, digamos, toda la parte de agregar o quitar cosas al gráfico, nos íbamos acá con el botón derecho, seleccionar. Entonces agregábamos, para que vayamos entendiendo a veces qué son las series, son los gráficos, los datos que nosotros tenemos representados en cada columna, ¿sí? Entonces vamos a agregar, por ejemplo, dijimos, la del arroz, y ahí ponemos todos los datos del arroz,
Ahí estamos, y esperen que voy a correr porque no me deja, vamos a cambiar un poquito acá. Me paré justo ahí arriba. Entonces, acá otra vez botón derecho. Bueno, en arroz, acuérdense que por defecto me pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en realidad los datos que nosotros tenemos, los títulos de esas filas corresponden a los años. Entonces nos vamos acá. Ahí aceptamos. Y nos queda agregar el último nombre de serie, que es papas, y los valores de la serie acá. Y volvemos a cambiar estos rótulos. Ese Bueno, y gráfico es para después, un carnaval, ¿eh? tal cual, poco serio este gráfico. Es- Bueno, y como les decía, bueno, esto lo podemos achicar, agrandar, o sea, de acuerdo a qué seleccionemos es lo que vamos a poder editar, ¿sí? También se puede editar toda esta parte de atrás, los títulos de los ejes, ¿sí? Poner en 3D también tienen varias cosas. Claro, si nos arrepentimos del tipo de gráfico, podemos ir acá, cambiar tipo de gráfico, ¿sí? Entonces vamos a suponer, qué sé yo, a ver cómo aparece así. ¿Ven? Ilegible, así, la verdad uno no entendería nada. Pero bueno, como después se puede cambiar incluso el ángulo de inclinación acá, ¿sí? O sea, la forma en la que lo vemos, cómo lo vemos de torcido, ¿sí? Bueno, entonces esto era un poco lo que pedíamos. Ahora yo les voy a dar otro para que hagan ustedes. Bueno, recuerden que para filtrar teníamos acá, no sé qué es, estilos de gráfico. Fíjense que acá nos aparece incluso para poner otros colores, otro estilo, ¿sí? Estilos más predefinidos. ¿Mm? Bueno, la idea no era que les quede algo así que no nos represente nada, sino que nos quede más o menos parecido a esto que veíamos acá, ¿sí? Bueno, gráficos sobre todo, seguro que en el TP va a haber. El TP va a venir prontito después de este. Bueno, entonces acá nos pedía un gráfico de tortas. O sea, de acuerdo a lo que nosotros queramos representar, es el tipo de gráfico que nos va a resultar más útil, ¿sí? Bueno, sí, ahora con lo del COVID, por ejemplo, hemos visto un montón de gráficos donde se veía o la línea de tendencia, de cómo iba. Bueno, en este momento se han visto un montón de gráficos. Bueno, acá, vamos a dice en una hoja nueva, realizar un gráfico circular en 3D que represente el porcentaje de las exportaciones de cada producto en 1994, ¿sí? Entonces, colocarle títulos, colocarle a la hoja el nombre circular, el aspecto del gráfico deberá ser similar al siguiente. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que nos pide? Esto lo voy a correr. Porque me molesta la vista. Bueno, incluso lo puedo sacar, no borrarlo. Ahí está. Entonces nos pide ahora que representemos estos gráficos, este gráfico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que vamos a ir acá, vamos a ir a la parte otra vez, vamos a insertar gráfico. Bueno, podemos seguir el mismo caminito de hoy. Circular, ¿sí? Fíjense, no importa que me aparezcan 5, ahora vamos a ver. Ahí acertamos. Nosotros, ¿qué es lo que queremos que nos muestre? Queremos que nos muestre el porcentaje, digamos, de la proporción, no el porcentaje, de maíz, de arroz, de papa y de trigo del año 94, ¿sí? Entonces vamos a ir a ver, bueno, nos pedía que el gráfico fuera de torta en 3D, entonces vamos a ver, vamos a cambiar bueno, primero vamos a seleccionar otra vez los datos. Fíjense que nuestra serie de datos, ¿cuál va a ser? Vamos a tener acá, vamos a modificar, pues yo en realidad quiero que me muestre los valores, estos son los valores que voy a representar, ¿sí? Acá para el año 94. Ahí estamos.
¿Y cuáles son estos valores? Van a ser estos que vemos acá. Ahí estamos, ¿sí? Ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico. Entonces acá nos vamos a mostrar las proporciones. Vamos a ver si acá lo veo fácilmente o cambio a otro por acá. Cambiar tipo de gráfico, nos vamos a ir a un gráfico circular, pero nos pedía que fuera en 3D. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo así. No lo veo muy en 3D, pero a ver si ahí se ve. Vamos a ponerlo así. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Entonces vamos a achicarlo un poquito. Bueno, y acá tenemos los datos. Otra vez el gráfico nos aparece así pelado. Vamos a ir a la parte de diseño de gráfico, agregar elementos. Y acá lo que se usa mucho, por ejemplo, es poner acá las etiquetas de datos si quisiéramos, ¿sí? Si queremos que nos aparezca una leyenda, fíjense, a ver acá, que nos aparezca, bueno, puede ser arriba. Ahí estamos. Ahora achicamos un poco acá, para ocupar un poco menos. Puede ser que nos muestre, bueno, acá tenemos distintas opciones para hacer, ¿no? Formato de línea de trazado. Bueno, acá podemos poner etiquetas de datos, puede ser que nos aparezca extremo interno, ¿sí? Los valores que representan, no me acuerdo cómo era que se ponía el porcentaje. Formato de etiqueta de datos, a ver si tengo, no, esto era acá, mostrar el porcentaje, no me acordaba eso, ¿sí? Fíjense que yo acá selecciono y voy a la opción de dar formato a la serie de datos, era acá, a ver dónde era que lo vi recién. Ahí estamos, a ver. Lo vi recién y lo perdí, si algo lo encuentra. Cambiar forma de etiqueta, no. Dar formato de etiquetas de datos, ahí está, porcentaje. No que me muestre el valor. Esperen que lo voy a hacer, vamos a ponerlo un poquito acá, ponerlo más grandecito, y lo vamos a poner, no, esto es el fondo. El porcentaje de la torta que representa cada una de las exportaciones, ¿sí? Fíjense que por defecto acá nos aparecía dónde íbamos. Bueno, acá en la parte de diseño de gráfico, cuando yo fui, etiquetas de datos aparecen acá en el extremo interno, ¿sí? Y nos aparecía por defecto el número. Entonces nos vamos acá, formato de etiquetas de datos, ¿sí? Y acá podíamos poner el valor de la celda. Fíjense que no es excluyente. Puedo seleccionar el valor y además el porcentaje, ¿sí? Bueno, acá la posición de la etiqueta, si es en el centro, extremo interno, extremo externo, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Después había una opción también si uno quiere separar una porción y mostrar algo en particular. A ver, por ejemplo, si yo quiero separar un poquito esta y mostrar, porque quiero hacer hincapié, qué sé yo, en el arroz, en la parte del arroz de ese porcentaje, y bueno, lo puedo hacer seleccionando la opción que quiera. ¿Sí? Puedo separar más de una, no. Y no, cuando se trata de un gráfico de tortas, siempre la serie es una. ¿Sí? Fíjense que lo vimos acá. Yo represento acá los datos de la serie acá del año 94. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? No, por ahora David, ¿vos voy alguna entendiendo duda? todo. Yo voy entendiendo todo, sí. Bueno, Perfectirijillo. perfecto, Irigilla. Bueno, entonces vamos a ver, y ahora me gustaría ver con qué lo podemos motivar. A ver, le subimos medio puntito, alguna cosa, algo, no sé, le ponemos un muy bien 10, ya vamos a la mamá para felicitarla. Pedagogía Bueno, no va más, ya fue. no, Castigalo, tirale un ejercicio. ahí va, este les toca a ustedes. Y ahora sorteamos uno al azar y preguntamos que comparta pantalla a ver si lo hizo. Exacto.
En una hoja nueva, ingresar la siguiente planilla de cálculo, bastante buena, que les ahorro que escriban todo eso, ¿sí? Entonces acá están todos los datos. ¿Qué hay que hacer? Obtener gráficas similares a la siguiente. Venta de unidades 0 kilómetros de Fiat, Ford y Citroën, ¿sí? Para estos años, y las ventas de Ford en los distintos años, ¿sí? Bueno, les damos un ratito, más o menos en 5, 7 minutitos tendría que estar, ¿sí? Bueno, y después elegimos, a ver a quién le toca. Bueno, empiecen a hacerlo. Así, si surge alguna duda, la pueden sacar ahora. No sé si quieren que les deje algo en particular, si quieren ver esto. O bueno, dejo de compartir, así los veo a ellos. Ahí estamos. Bueno, acá te felicitan. ¿Quién me felicitó? ¿A mí particularmente? Sí, es un anónimo. No, Ayrton. Bueno, vamos a ver. Yo ya tengo algunos a los que les pongo fichas, pero bueno. Mientras ustedes trabajan, yo voy a subir la otra clase que tengo que subir. Más o menos 6 y 10 corregimos. Acuérdense de la asistencia, ¿eh?
Tenemos que darle los mismos colores y todo eso también. No, eso no hay problema. Bueno, y fíjense que en la carpetita esa Excel 2020 yo ya les voy a subir cosas con las que vamos a trabajar la semana que viene. Si están pautadas, David, creo que 5 clases. Después vamos a ver si les damos una para que ellos hagan solos. Sí, acuérdate que tienen el TP también. Así Entonces, que bueno, sí, vamos viendo sí, cómo... tenés razón que faltan temas. No, bueno, damos 4 o 5. La semana que viene es la tercera. Sí, igualmente al no tener project por ahí podemos llegar a dar algo de macro. Vemos Claro. algo para ampliar un poquito este. Formularios, o los botoncitos, esas cosas que son Sí, lindas. algo de eso. Sí, algo más, avanzar sobre Excel, ya que no podemos dar project. Ujú. Después nos vamos a tener que acordar que a los de este año no les podemos tomar project. Y bueno, pero qué sé yo, capaz que nos olvidamos y bueno. Y si pasa, pasa. Y sí. Bueno, Una ¿alguno terminó, lástima. chicos? Bueno, Ayrton, ¿querés mostrarnos vos? ¿Qué es lo que hiciste? Al que quiera, me avisa, lo tengo que poner como anfitrión para poder mostrarlo. Listo. Ahí te pongo, espera que te busco acá. Ahí está. Ahí si querés compartir, Ayrton, podés. Bueno, qué suerte que estoy yo ahí en el centro. Ah, muy bien. Bien, eso sería la parte del gráfico de tortas. Perfecto. Y nos faltaría la Sí, parte... separé el que tenía porcentaje mayor, no como en el gráfico que habían separado otro. Perfecto. Y mostrame cómo hiciste la parte del código, perdón, de las barras. Eso está muy bien. ¿Qué sería la parte de las barras, profe? La parte de las barras era el otro gráfico que tenían que hacer. Espera. Ese está muy bien. Y la otra parte... Ah, el que estaba antes, o Sí. el del que hicimos hoy. Ah, ese no lo hice, pensé que había que hacer uno solo. Ahí lo hago. Dale. Sí, donde dice venta de unidades 0 kilómetros, y tenés Fiat, Ford y Citroën.
Si alguien lo quiere mostrar, también puede, nos avisa. Yo lo tengo, el otro, profe. Dale, Valentín. Espera que te pongo de confitrión también. Ahí está. Buenísimo. Perfecto. ¿Sí? Ahí está la parte del gráfico, está la parte de las leyendas, los nombres de las series, los nombres de los ejes, las unidades. Muy bien. Ahí estaría Bueno. completo o falta algo más. ¿Sí? Ahí está completo. Sí. Bueno, de cada una de las cosas que hemos ido viendo, ¿sí? La idea es que las vayamos incorporando para ir sumando nuevas cosas, ¿sí? Hoy dejamos una pequeña introducción respecto de cómo anidar dos fórmulas, ¿sí? Pero vamos a anidar varias, ¿sí? Bueno, es importante que refresquemos la parte de las referencias relativas, absolutas, mixtas, ¿sí? Las relativas son las normales, digamos, las que no llevan en ningún lado el signo pesos, y las mixtas, bueno, puede llevar el peso, el signo peso antes de la fila, perdón, de la columna, sí, o de la fila, de acuerdo a lo que yo quiera inmovilizar, ¿sí? Recuerden que vimos también la parte de ordenar tablas, ¿sí? Según distintos criterios. Cuando se cumplía el primer criterio, le agregábamos un criterio más, ¿sí? No sé si vimos la parte de filtros, no me acuerdo, bueno, ahora la parte de gráficos. Algunas funciones, como la que vimos hoy, que era una función así salteadita, pero en general de lo que a ustedes se les ocurra, va a haber alguna función. O sea, si uno se le ocurre, qué sé yo, ver cómo le puede sacar la coma a un montón de celdas que pueden tener, la coma para desglosar el apellido de un alumno por un lado, el nombre por el otro, para todo va a haber una fórmula. ¿Se acuerdan que eso habíamos visto? Que estaban organizadas dentro de categorías, y si nos tomamos un ratito y vamos leyendo, más o menos nos vamos a ir dando cuenta de qué fórmula vamos a necesitar para hacer determinada cosa, ¿sí? Eso vamos a seguir viendo en la semana que viene. Bueno, yo ya les subí el material con el que vamos a trabajar, así que bueno, cualquier duda, no se dejen estar, ¿sí? Bueno, y respecto del trabajo práctico, lo mismo, ¿sí? Me parece que realmente no reviste ninguna complejidad, por lo menos de entender de qué se trata, ¿sí? Bueno, por hoy ya terminamos, porque ya si no tenemos que empezar con un tema nuevo, que es lo que vamos a arrancar, la fórmula que arrancamos la semana que viene, que es la fórmula del condicional, y con buscar B, que las vamos a ver la clase próxima. ¿Mm? Bueno, Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene, ¿sí? saludos, que la pasen bien. Nos Chau, vemos, chau. cuídense. Igualmente.